Bueno, entonces, como le venía diciendo, la clase pasada arrancamos a trabajar con intervalos de confianza y márgenes de error en un caso muy particular, en un solo caso. Hoy vamos a extender esa charla, vamos a hacer eh, mm, más ejemplos en varios casos, o sea, no solamente para mu, sino para otros parámetros y bajo varias circunstancias, pues para que usted tenga varias herramientas de cómo cuantificar la incertidumbre relacionada con estimaciones en diversos escenarios. Entonces, vamos a hacer un recuento de lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada dijimos, ok, eh, um, la clase pasada dijimos, ok, vamos a trabajar mi parámetro de interés. Mi parámetro de interés va a ser, eh, um, va a ser mu. El parámetro en el que estoy interesado de la población va a ser el promedio de la población. Ese promedio de la población, obviamente, lo que siempre hemos dicho, usted lo puede escribir como E, el valor esperado de X, el valor esperado de la población, de la característica de interés. Claramente tiene un estatus desconocido, pues porque si lo conociera no tiene sentido hacer todo esto. Y lo que dijimos es, ok, si ese es mi parámetro de interés, el estimador con el que voy a trabajar, el estimador puntual, debería ser yo un poco más preciso, el estimador puntual con el que voy a trabajar es X barra. Obviamente se llama estimador puntual porque es un solo valor, ¿no? Es un solo número, es una sola cantidad. A diferencia de los intervalos de confianza que tienen eh, um, infinitos valores, ¿no? Entonces, el estimador puntual, el estimador que se basa en una sola cantidad, es el promedio muestral, que sería X barra igual a, pues lo de siempre, ¿no? Sumatoria desde el primer valor hasta el último en la muestra de eh, um, las variables que componen la muestra aleatoria. Y decíamos que el punto de partida, como eh, um, lo llamamos así, el nombre técnico que le dimos, el nombre técnico que le dimos fue este. Am, la variable, la variable, es más, lo voy a escribir aquí al lado. No, no lo quiero escribir aquí abajo, lo quiero escribir aquí al lado. Entonces, a partir de este estimador, construimos lo que nosotros llamamos una, y lo voy a escribir en otro color, construimos lo que nosotros llamamos una variable aleatoria, variable aleatoria, y la palabra, digamos, técnica que utilizamos fue pivote. La variable aleatoria pivote que utilizamos en este caso fue, fue la siguiente. Dijimos, ok, vamos a trabajar con una variable que llamamos z, o el nombre es lo de menos, la verdad. El nombre es lo de menos. Pues este es el nombre que se utiliza cuando al estandarizar la variable, entonces cogimos x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Esta letra z es la que se utiliza cuando la variable pivote termina con una distribución normal estándar. Entonces, recuerde la magia de todo esto.
La magia de todo esto es que usted tiene, usted tiene un estimador que obviamente no depende de nada desconocido, depende de la muestra aleatoria y de n. Y bueno, nosotros pasamos por muchas etapas para poder llegar a este resultado, es decir, pasamos por un par de clases para poder llegar a esto. ¿Por qué? Porque necesitábamos el valor esperado del estimador, necesitábamos la varianza del estimador. Recuerde que este sigma, recuerde que sigma al cuadrado es la varianza de la población, la varianza de la característica de interés. Entonces, pasamos por un estudio bien largo porque además del valor esperado, la varianza, el teorema del límite central, para poder llegar a esta propiedad que si usted estandariza el estimador, el X barra, el promedio muestral, el resultado va a ser una distribución normal estándar. Entonces, una variable pivote se llama pivote porque, bueno, depende de los parámetros desconocidos, eso pues es claro, aquí usted ve que está restando mu y dividiendo entre sigma sobre raíz de n, pero la distribución que le queda es una distribución absolutamente conocida, es una distribución que no depende de nada desconocido, 0, 1, 0, 1. Ah, y con esta variable pivote, que de hecho decíamos, eh, esto es cierto si se cumplían dos cosas, ¿no? O sea, nosotros podemos llegar a esto siempre y cuando se cumplan dos cosas. La primera es que la población sea normal. Si la población es normal, sin importar el tamaño de la muestra, em, el promedio muestral, el estimador, le queda normal. O sea, como que una de las condiciones para poder utilizar esto se tiene cuando la variable de estudio es normal. Si la variable de estudio es normal, usted está a salvo. O si usted de alguna manera desconoce la población, si usted no sabe si es normal o no, el tamaño de la muestra tiene que ser grande. Es decir, esta variable pivote tiene distribución normal estándar siempre y cuando se cumpla alguna de estas dos características. Siempre y cuando la población sea normal o el tamaño de muestra sea grande. Claro, el tamaño de muestra grande me permite a mí aplicar el teorema del límite central y claro, así usted no sepa cómo sea la población, el promedio muestral le va a terminar normal. Juan Camilo, ¿qué pasa si em, yo tengo una población normal y el tamaño es grande? Ah, pues es perfecto, está en el mejor de los mundos, ¿no? No tiene nada de qué temer porque el promedio muestral le va a quedar normal. Juan Camilo, ¿qué pasa si yo tengo un tamaño de muestra grande y la población, yo no sé si es normal? No hay ningún problema, porque el teorema del límite central le garantiza a usted que el estimador va a ser normal. Ah, que si yo tengo una población normal y el tamaño de muestra es pequeño, perfecto, porque si la población es normal, el estimador le va a quedar normal. Entonces, con esta variable pivote y con ese estima que sale a partir de este estimador, llegamos al intervalo de... No, obviamente, esto no hay que repetirlo cada vez, o sea, simplemente pues voy a escribir el resultado.
toda esa demostración que hicimos no se tiene que repetir cada vez que usted haga esto. Usted ya sabe la fórmula, ya simplemente la escribe. El intervalo de confianza, entonces aquí el intervalo de confianza para mu, obviamente, el intervalo de confianza para mu le quedaría igual entonces a, le voy a escribir la fórmula y pilas, usted no tiene, usted no tiene, la voy a escribir aquí abajo, usted no tiene que demostrar esto cada vez que lo va a usar. Yo lo hice la vez pasada para que usted supiera de dónde salen las cosas, pero usted no tiene que hacerlo cada vez, simplemente lo utiliza y ya. Entonces, el intervalo de confianza para mu sería ubíquese en el estimador y córrase para atrás y para adelante, o sea, para la izquierda y para la derecha, una cantidad. Esa cantidad nosotros la llamamos margen de error. Y el margen de error estaba dado por el percentil uno menos alfa medios en una distribución normal estándar multiplicado por sigma sobre raíz de n. ¿Qué quería decir esto? Que, bueno, muchas cosas aquí, ¿no? La primera cosa es que, ¿cómo así uno menos alfa medios? ¿Cómo así? Bueno, pues decíamos que aquí lo importante era lo siguiente, era que, claro, como su variable aleatoria pivote le quedó normal estándar, entonces su punto de referencia es una distribución normal, normal estándar, claro, claramente donde el punto más alto es cero. Entonces lo que decíamos era que Niemann en su momento consideró por ejemplo, 95% de los valores centrales del promedio en unidades estándar, o el 99%, o bueno, la cantidad que usted quiera, un valor alto, ¿no? Mayor que 90%, decíamos. Eh, a esa cantidad de la mitad, a toda esa área de la mitad, repito, usted no tiene que ponerse a hacer este dibujito cada vez que haga todo, fue lo que nosotros llamamos 1 menos alfa. O sea, por ejemplo, 95%. Es decir, es una cantidad que usted define. Esta es la confiabilidad. Esto fue lo que nosotros llamamos confiabilidad. Y aquí en las colitas le queda, pues, lo que usted no está, los valores que usted no está considerando, ¿no? Aquí en las colitas le queda los valores que usted no está considerando. Entonces, claramente, en términos generales, esto sería alfa medios y alfa medios. Por eso es que, por eso es que eh, este valor de aquí es el percentil Z alfa medios, o sea, el valor de la distribución normal que acumula alfa medios, y aquí sería, y este señor de acá sería Z 1 menos alfa medios. Ahora usted me va a decir, uy, Juan Camilo, pero ¿por qué más o menos? Pues porque, claro, por ejemplo, si usted está trabajando al 95%, si usted está trabajando al 95% de confiabilidad, pues en las colitas le quedaría 2.5 y en esta otra colita le quedaría 2.5. 5. 2.5. 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 2
obvio, pues esa es la misma área. O sea que el percentil uno menos alfa medios, decíamos la vez pasada que es 1,96, ¿no? O sea que como la distribución es simétrica, el percentil alfa medios es menos esa cantidad. Ah, por eso es que me quedaba uno menos alfa medios. Y bueno, decíamos que entonces todo este señor es lo que nosotros vamos a llamar el margen de error. Eh, Claramente el percentil usted lo tiene, el Z1 menos alfa medios, ahí usted lo tiene, 1,96 es conocido. Sigma, este fue como este fue como el tropiezo. Bueno, este intervalo le sirve siempre y cuando sigma sea conocido, ¿no? Que no ocurre siempre. Es decir, este intervalo de confianza, que básicamente es ubíquese, ubíquese en el promedio muestral, ubíquese en X barra y devuélvase el margen de error y corra para adelante el margen de error. Bueno, me tiene que quedar más o menos de la misma longitud, o sea, como 5 cuadritos. Le sirve si usted conoce sigma, pues porque usted tiene que reemplazar ahí en algo para poder calcular el margen de error. Entonces, este intervalo de confianza es un intervalo de confianza para mu cuando sigma es conocido. Y bueno, siempre y cuando se cumplan estas dos cosas. Si la población no es normal o usted no sabe si es normal o no, y el n es pequeño, pues, está fregado, no le sirve esto, le sirve otra cosa. Y entonces decíamos, bueno, supongamos que yo, no sé, tomé la muestra, la estimación del promedio me da, por ejemplo, hagámoslo fácil, 36, mm, hagámoslo fácil. Vamos a hacer un ejemplo con plata. La estimación en la muestra me da 1 millón. La estimación, el promedio muestral me da 1 millón. Y el margen de error a la hora de hacer ese cálculo me da, vamos a poner un valor sencillo, me da de, hagamos un valor fácil, 100.000 pesos. Le vamos a poner 100.000 pesos, o sea, 0,1 millones. Listo. Entonces, varias cosas. Primero, el margen de error está dada en las mismas unidades de la variable original. Claro, porque estamos trabajando en unidades estándar. El margen de error está dado en las mismas unidades de la variable original. Entonces, decíamos, claro, si yo, en un ejemplo, si a mí me da, por ejemplo, esto, si el promedio de la muestra me da 1 millón y el margen de error me da 0,1 millones, ¿cómo se interpreta eso? Bueno, se estima en la población que el ingreso promedio es de 1 millón de pesos y con una confiabilidad de, bueno, vamos a asumir que estamos trabajando con una confiabilidad del 95%, con, una, con un margen de error de 100.000 pesos, con un margen de error de 100.000 pesos al 95% de confiabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que con una confiabilidad del 95%, el ingreso promedio en esa población se encuentra entre 900.000. Pues porque claro, me tengo que desplazar el promedio menos el margen de error. El ingreso promedio en la población se encuentra entre 900.000 y 1.100.000. Pues porque claro, me tengo que desplazar el promedio más el margen de error. Y lo que decíamos era pilas con ese 95%. O sea,
La interpretación real de ese 95% es que si usted repitiera el proceso, recuerde que la línea negra es el valor poblacional. Si usted repitiera el proceso muchísimas veces, el proceso de tomar una muestra y calcularle el promedio y calcular el margen de error, si usted tomara muchas muestras, o sea, lanzara muchos dardos, si usted hiciera el experimento una y otra y otra y otra vez, el 95% de esos intervalos que usted construya va a tener el valor verdadero por dentro. Si usted se da cuenta, hay unos en color azul, hay unos en color rojo. Los de color rojo no tienen el parámetro por dentro. Entonces lo que decíamos era, claro, eh, en el ejemplo del futbolista, si a uno le decían, su jugador tiene una efectividad del 95%, pues ¿eso qué quiere decir? De todos los cobros que ha tenido en su carrera, él ha metido gol el 95% de las veces. Aquí en inferencia, ¿eso qué quiere decir? Que si yo repitiera el proceso de tomar muestras y muestras y muestras y muestras, calcularles el promedio y el margen de error en esa población, el 95% de esos casos va a contener el valor poblacional. Eh, um, Cuando lo haga en un caso particular, es decir, en este ejemplo, se estima en la población que el promedio es de 1.000.000 con un margen de error de 100.000 pesos, o sea, con una confiabilidad del 95%, el promedio de la población se va a encontrar entre 900.000 y 1.100.000. ¿Ese intervalo va a ser de color rojo o de color azul? Pues ni idea, ni idea, porque yo el valor poblacional no lo conozco. Entonces yo, en un caso real, así como con estos datos, yo no voy a saber si es un intervalo rojo o azul. En un caso real, yo únicamente voy a tener un solo intervalo. ¿Va a pasar por el valor real? Ni idea, porque no lo conozco. Si lo conociera, pues ya cabe, o sea, no tiene sentido nada de esto que estamos haciendo. Mm, Juan Camilo, ¿por qué no se puede un intervalo del 100%? Pues nosotros hicimos varios comentarios, ¿no? Recuerde, a medida que aumenta a medida que aumenta la confiabilidad, entonces el margen de error también aumenta. Claro, si usted en lugar de 95 trabaja con 99%, en lugar de 1,96 le va a quedar 2,57. O sea, el intervalo le queda más grande. O sea que se gana o se pierde precisión. Pues se pierde precisión. Le va a quedar un intervalo de confianza más amplio. ¿Qué tan amplio es este intervalo de confianza? ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuál es la amplitud de ese intervalo de confianza? Pues es 2 veces el margen de error, ¿no? Pues claro, es 2 veces el margen de error. Entonces, entre más confiabilidad usted quiera, listo, perfecto. Usted puede hacerlo, pero le va a quedar un intervalo de confianza más amplio. O sea que, digamos, el margen de error al 99% le va a quedar de 200.000 pesos. No sé, me estoy inventando. Entonces le va a quedar un intervalo de confianza de 800.000 a 1.200.000. O sea, usted gana confiabilidad, pero pierde precisión. Una manera de reducir el margen de error naturalmente es aumentando el tamaño de la muestra. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, el margen de error disminuye. ¿Por qué? Porque es que el tamaño de la muestra está dividiendo. Entonces se gana precisión. Si el margen de error aumenta, perdón, si el margen de error disminuye, entonces se aumenta la precisión. O sea, se vuelve un intervalo más angosto.
Esa es la manera de reducir naturalmente el margen de error. ¿Por qué? Porque usted le pueden decir, bueno, uy, no, ese margen de error está muy grande, redúzcalo. Lo que uno debe decir primero es, necesitamos más muestra. La otra es, bueno, disminuyamos la confiabilidad si usted quiere, pero pues eso no es lo óptimo, ¿no? Bueno, entonces, este intervalo de confianza eh, um, le sirve, le queda bien cuando usted sabe que la población es normal o el tamaño de muestra es grande y además usted necesita que sigma sea conocido. Este es un gran pero. ¿Por qué? Porque usted necesita saber sigma para poder calcular el margen de error, porque la n la tiene, el percentil lo tiene. Y entonces, bueno, si usted no conoce sigma, ¿qué hacemos? ¿Cómo hace? Bueno, entonces vamos a hacer eso hoy. Vamos a arrancar. Eh, um, Cuando sigma es desconocido, bueno, entonces vamos a arrancar aquí. Vamos a ir a otro caso. Entonces, nuevamente, el parámetro de interés es mío. El parámetro que a mí me interesa, sobre el que me interesa hacer inferencia, es mío. Vamos a arrancar por ahí, por mío. Listo. Um, y vamos a asumir que sigma es desconocido, es decir, sigma desconocido. Pues porque claramente, si usted no conoce sigma, pues el intervalo de confianza anterior no le sirve, pues porque ¿cómo así? ¿Con qué reemplaza ahí? Entonces, cuando usted tiene esa situación, cuando sigma es desconocido, la cantidad pivotal, el pivote, lo voy a llamar así, el pivote es muy parecido, bueno, el estimador sigue siendo X barra, el estimador sigue siendo X barra, eso sí, nada que hacerle. Claro, el promedio muestral es el estimador más natural del promedio poblacional, eso nada que hacerle. Pero aquí, cuando sigma es desconocido, el pivote, lo voy a escribir aquí en otro color, el pivote es diferente. Lo voy a escribir acá, el pivote, la variable aleatoria pivote, ya no la voy a llamar Z, ya no la voy a llamar Z, la voy a llamar T. Bueno, el T, el nombre es lo de menos, el nombre es lo de menos, es la costumbre, y se le cambia de nombre para que usted no se confunda con el caso anterior. Cuando la variable pivote la vamos a definir cuando sigma es desconocido, pues la variable pivote va a ser muy parecida, la variable pivote va a ser muy parecida a la anterior, va a ser igual a, mire, es una estandarización muy similar a la anterior. Lo que vamos a hacer es coger X barra, lo que vamos a hacer es coger X barra y restarle mu, igual que ahorita, pues porque recuerda el truquito que hicimos, ¿no? Despejar mu. Y antes dividíamos entre sigma sobre raíz de n. Ah, pero sigma no lo tengo, entonces no. Cuando haga el despeje, el problema va a ser que todo me va a quedar en términos de sigma. Entonces, ¿cuál es lo más natural? Ah, pues reemplazar sigma por s. Entonces le va a quedar a usted aquí s sobre raíz de n. Ah, ¿quién es s? S, recuerde que S es la desviación estándar muestral. S es, aquí lo voy a poner aquí, ¿dónde S? Pues porque el X barra usted se lo sabe. ¿Cómo es el X barra? Pues lo de siempre.
sumatoria de todos los valores de la muestra, desde el primer valor hasta el último, dividido n. Ah, ¿que quién es ese? Bueno, ese es la desviación estándar muestral, o sea, es la raíz de ese cuadrado. Y ese cuadrado, pues claramente es la varianza muestral. Ese cuadrado es igual a 1 sobre n menos 1, sumatoria de xi menos x barra, todo al cuadrado. Esta es la varianza muestral, donde S es la varianza muestral. Entonces mire que este S depende de la muestra aleatoria. Es decir, este S cuadrado es el estimador de la varianza poblacional. Claro, claro, si usted la varianza de la población no la conoce, si usted la varianza de la población no la conoce, pues le va a tocar trabajar con el estimador de la varianza, pues es lo más natural. Si usted no conoce la varianza de la población, pues nada, reemplace la varianza de la población por su estimador. ¿Cuál es el estimador? Ah, bueno, pues es, coja cada valor de la muestra aleatoria, réstele el valor del promedio muestral, o sea, del estimador, divídalo, eleva al cuadrado, sume y divida entre n menos 1. O sea que la S es la raíz de eso, ¿no? Listo. Esa es, esa es la variable pivote con la que vamos a trabajar. Aquí el asunto, y póngame mucho cuidado, el asunto es que la distribución de referencia ya no va a ser Z, ya no va a ser normal. Antes teníamos normal estándar. El efecto, la consecuencia de reemplazar el sigma por la S es que ya la curva que le queda a usted no es normal. Es una distribución, se llama así, distribución T con n menos 1 grados de libertad. A ver, esta distribución T es una distribución probabilística nueva. Usted no la habíamos trabajado antes. Al igual que, al igual que la distribución Z, esta distribución T es simétrica. De hecho, le voy a mostrar un dibujito. Aquí está en el documento de clase, aquí está. Mire, aquí está lo que le venía diciendo. Es más, la cantidad pivotal la voy a anotar con T mayúscula para seguir como la anotación del documento y que no me quede diferente. Esa variable T, correcto, T student, esa es el nombre técnico, distribución T student, Sebastián, muchas gracias. La distribución T student es una distribución simétrica, igual que la normal. Aquí usted puede ver el dibujito. Aquí hay varios ejemplos de la distribución T. Bueno, primero, usted se da cuenta que es simétrica, alrededor de cero, o sea, ahí usted no tiene ningún problema. Segundo, la distribución T depende de una cantidad que vamos a llamar grados de libertad. Grados de libertad. Esta n-1 se llama grados de libertad. Grados, bueno, vamos a escribirlo completo. Grados de libertad. Este fue el nombre técnico que se le dio a ese valor. Por ejemplo, eh, um, si la n, si su tamaño de muestra fuera 10, entonces
¿Cuántos van a ser sus grados de libertad? Ah, pues sus grados de libertad van a ser 9, pues porque es n-1. Ah, que si mi tamaño de muestra es 50, ¿cuántos van a ser sus grados de libertad? Entonces sus grados de libertad van a ser 49. Bueno, resta 1. Esos son los grados de libertad. Restarle al tamaño de muestra 1. Esos grados, usted me va a decir, bueno, ¿y qué significan esos grados de libertad? O sea, eh, um, ¿para qué me sirven esos grados de libertad? Ah, bueno, esos grados de libertad definen la curva. Por ejemplo, mire, aquí en este dibujito yo le estoy mostrando la curva T con varios grados de libertad. La curva roja, la curva roja es la curva con 3 grados de libertad. Aquí aparece N, pero no, estos son los grados de libertad, ¿listo? Entonces, la curva roja son los grados de libertad. Entonces, mire, cuando el grado de libertad es chiquito, mire que la curva le queda un poquito más aplanada de lo normal y mire que la cola, las colas son más pronunciadas, son más gruesas. ¿Qué pasa cuando usted tiene 5 grados de libertad? Ah, la curva, digamos, se apunta un poquito más y el grosor de la cola disminuye, o sea, la cola se vuelve menos gruesa, la cola se vuelve menos pesada, ese es el término. Cuando usted tiene 20 grados de libertad, que es la curva morada, uy, mire, ahí ya la curva, mire que ahí ya casi que se vuelve mucho más apuntada de lo de la verde, la cola se vuelve mucho más liviana y el punto de referencia es la Z, ¿no? La Z, o sea, la normal estándar es la que está en negro. Y entonces aquí usted ya se tiene que estar dando cuenta de algo. Y es, cuando usted tiene un tamaño de muestra más pequeño, óigame muy bien, cuando usted tiene un tamaño de muestra pequeño, usted tiene más o menos incertidumbre. Cuando usted tiene un tamaño de muestra pequeño, usted tiene más o menos información. Ah, bueno, con tamaños de muestra pequeño, yo tengo más poquita información, o sea, tengo más incertidumbre. Por eso es que la curva con 3 grados de libertad le queda más aplanada y le quedan con las colas más gruesas, porque tiene más incertidumbre, tiene como más dispersión. Cuando su tamaño de muestra empieza a aumentar, o sea, cuando los grados de libertad empiezan a aumentar, mire que la curva se empieza a apuntar mucho más. Hasta que llega un momento en el que, mire que el punto de referencia es la distribución normal estándar, es la curva que está en negro. Mire que llega un momento con n igual a 30, donde es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo. Por eso es que a uno le dicen que, eh, um, y aquí se lo escribo, la distribución T, la distribución T es aproximadamente igual a una distribución Z, a una distribución normal estándar, cuando n es grande, cuando n tiende a infinito. O sea, recuerde, n tiende a infinito es un n tiende a infinito entre comillas, ¿no? O sea, cuando n es grande, la z y la t son casi lo mismo. Mire que está una curva está sobre la otra. Entonces, bueno, varios comentarios. Bueno, esta variable pivote le sirve a usted. Esto es cierto, digamos, esto es cierto, esta distribución probabilística es cierta, siempre y cuando, óigame muy bien, siempre y cuando la población sea normal. X tiene que ser normal. X tiene que ser normal. Bueno, lo voy a escribir aquí. X es normal. Si X es normal, esto es cierto.
Si no es normal, no le sirve. Si la variable no es normal, la distribución probabilística que le queda no necesariamente tiene que ser una t. O sea, usted no importa el tamaño de muestra que tenga, si la x es normal, aquí usted siempre va a tener una t. Eso no hay ningún lío. Mm, Juan Camilo, ¿qué pasa si la x no es normal, si la población no es normal? Ahí está usted un poco atado de manos. Si la población no es normal o usted desconoce cómo sea la población, usted tiene que tener un tamaño de muestra grande, obligatoriamente. Y si el tamaño de muestra grande es grande, entonces ahí le va a quedar una Z. Esa es una cosa. Eh, um, si el tamaño de muestra, si usted no sabe si la población es normal o no, entonces el x barra menos mu sobre s sobre raíz de n le va a quedar normal estándar, o sea, le va a quedar z siempre y cuando el tamaño de muestra sea grande. Y aquí, pues x no se sabe si es normal o no. O sea, no se sabe cómo es x. X sin saber, aquí le pongo, la población puede o no puede ser normal, no, no importa. Si el tamaño de muestra es grande, su punto de referencia nuevamente va a ser una z. Si el tamaño de muestra es grande, su punto de referencia nuevamente va a ser una z. Y pues usted puede proceder normalmente. Y aquí la población puede ser normal o no. Esto de la T resulta siempre y cuando la población sea normal. Juan Camilo, ¿qué pasa si mi población es normal y mi tamaño de muestra es grande? Perfecto. Usted puede trabajar con la T o con la Z, no hay ningún lío, pues porque la T y la Z son aproximadamente iguales siempre y cuando el tamaño de muestra sea grande. O sea, si usted tiene una población normal y tiene un tamaño de muestra grande, usted está en el mejor de los mundos. Eh, Puede trabajar con la T, puede trabajar con la Z, es lo mismo, porque son la misma cosa. Usted ya vio las curvas. Juan Camilo, ¿qué pasa si mi tamaño de muestra perdón, si mi población es normal y mi tamaño de muestra es pequeño? Ok, usted está a salvo, no hay ningún problema. Usted puede trabajar con la distribución T, todo va a funcionar bien. No con la Z, la T, porque su tamaño de muestra es pequeño. Juan Camilo, ¿qué pasa si mi población, no sé si es normal o no, pero tengo un tamaño de muestra grande? Ok, todavía está a salvo. Puede trabajar con una distribución normal estándar. Recuerde que la Z es normal estándar, ¿no? Puede trabajar con una distribución normal estándar, y no va a haber ningún problema. ¿Qué pasa si mi población no es normal o no sé si sea normal o no y tengo un tamaño de muestra pequeño? Está en problemas. ¿Se puede hacer algo? No le voy a decir cómo ahorita, pero está en problemas. Ok. Bajo, bajo este supuesto, entonces, de normalidad o de tamaño de muestra grande o lo que sea, ¿qué intervalo de confianza le queda? Bueno, no, no, ya usted el procedimiento se lo sabe, no se lo voy a repetir. ¿Qué intervalos de confianza le van a quedar? Pues se lo voy a escribir aquí de una vez. Le va a quedar el intervalo de confianza. Entonces, con esto, el intervalo de confianza que le queda, con este variable pivote, el intervalo de confianza que le queda sería, bueno, x barra más o menos, más o menos. Bueno, el margen de error ya no le va a quedar con z, le va a quedar con t, n-1. Recuerde que ese n-1 le dice cuál curva utilizar. N-1, bueno, 1 menos alfa medios, pues porque tengo que decirle la confiabilidad también por s sobre raíz de n. Uy, Juan Camilo, ¿qué es toda esta cosa
Tn-1, 1 menos alfa medios, pues es el percentil. Lo mismo que antes. Solamente que ya no está trabajando con una curva Z, sino está trabajando con una curva T. Solamente que ya no está trabajando con una distribución normal, sino con una T. Uy, ¿cómo así uno menos alfa medios? Ah, pues claro, usted tiene que decir la confiabilidad, usted tiene que decir qué porcentaje quiere en la mitad y qué quiere en las colas. Funciona igualito, solamente que en lugar de Z está poniendo T. Ahora, si usted está en este escenario, pues entonces el intervalo de confianza ya no le va a quedar así, el intervalo de confianza le va a quedar, pues bueno, lo mismo, ¿no? X barra, más o menos, Z 1 menos alfa medios por S sobre raíz de N. Uy, Juan Camilo, ¿por qué en lugar de T está escribiendo Z? Ah, pues porque si usted tiene un tamaño de muestra grande, la distribución de referencia, pues es una Z. Y esa no tiene grados de libertad. Algo curioso, algo curioso, aquí Sebastián hace una afirmación bien importante. Sebastián dice, la curva depende del tamaño de la muestra por los grados de libertad. ¿Eso es correcto? Correcto. Claro, la curva le va a quedar a uno más o menos aplanada dependiendo del tamaño de la muestra. Si el tamaño de muestra es pequeñito, le queda a uno una curva con unas colas pesadas, gruesas, aplanada. Pero si el tamaño de muestra es grande, la curva se empieza a parecer mucho a la Z. Correcto. Juan Camilo, ¿cuándo utilizar la T y cuándo la Z? A ver, si usted tiene una población normal, usted está a salvo, siempre utilice la T. Si el tamaño de muestra es mayor o igual a 30, pues usted si quiere puede utilizar aquí una Z, pero es lo mismo, porque la T y la Z son la misma cosa cuando el tamaño de muestra es grande, o sea, mayor o igual a 30. Si su tamaño de muestra es grande, usted está siempre a salvo utilizando la Z, no hay ningún lío. Si su tamaño de muestra es pequeño, tiene obligatoriamente que utilizar la T. Pero para poder utilizar la T, la población tiene que ser normal. El comentario que iba a hacer era, es curioso, bueno, obviamente todo esto es el margen de error, ¿no? Obviamente todo esto es el margen de error. Es chistoso porque aritméticamente, pues esto es muy fácil, ¿no? Pues porque, ¿qué tiene que hacer? Calcular el promedio. ¿Qué tiene que hacer? Calcular la desviación estándar de la muestra. Eso en R se hace sencillísimo, ¿no? El problema muchas veces es que se confunde la gente, es con cuando ven la fórmula, cuando la gente no viene a clase y cuando la gente, digamos, no está preparada respecto al tema. Ven este percentil y se pegan una confundida. ¿Por qué? Porque esto es un solo valor, esto es un número. Esto es un número que depende del tamaño de la muestra y que depende de la confiabilidad que usted quiera. Entonces, cuando la gente ve esto, empieza a multiplicar el n-1 por el 0,975 y luego, no, eso es un despelote ahí todo raro. Pero no, esto es un solo valorcito. Es que mire que aritméticamente construir un intervalo de confianza es muy fácil porque es el promedio más o menos, o sea, una suma y una resta, o un número multiplicado por un cociente. Pues eso usted lo puede hacer hasta en la calculadora del celular. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, digamos ya con datos, en un contexto real, digamos, para que usted, digamos, vea en acción esto. Es, esto es, digamos, lo difícil de entender, entre comillas, es que lo de la T y que los grados de libertad y eso, pero pues se va a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Listo. Em, bueno, y aquí no lo dije, pero
sigue aplicando lo del tamaño de la muestra. Si aumenta el tamaño de la muestra, ¿qué pasa con el margen de error? Si aumenta el tamaño de la muestra, el margen de error disminuye porque usted está dividiendo por n. Ah, ¿qué pasa si aumento la confiabilidad? Pues si aumento la confiabilidad del margen de error, aumenta, la misma cosa queda. Bueno, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, em, hay un conjunto de datos, hay un conjunto de datos que se llama así, geriatra. Geriatra. Ese conjunto de datos es un archivo de texto, es un archivo de texto que usted ya tiene subido en Moodle por si quiere replicar el ejemplo, en el que se están estudiando 100 individuos. 100 individuos. Ah, bueno, entonces ya cuando yo veo un tamaño de muestra de 100 individuos, cuando yo veo un tamaño de muestra de n igual a 100, entonces aquí en el ejemplo, si yo tengo un tamaño de muestra de n igual a 100, bueno, yo ya estoy un poquito tranquilo porque con un tamaño de muestra de 100, yo ya sé que la distribución Z es un respaldo porque el tamaño de muestra es grande. Conozca o no conozca la desviación estándar, yo ya sé que mi punto de referencia puede ser Z. Ahora, si la población llega a ser normal, si la población de la variable de interés, que todavía no sé cuál es, llegara a ser normal, pues la T me serviría también. Solamente que una T con 99 grados de libertad, solamente que una T con 99 grados de libertad, pues es casi lo mismo que una Z, ¿no? Es decir, una T con 99 grados de libertad eh, es la misma cosa que una distribución normal estándar. Es lo mismo. Ya usted vio el comportamiento de las curvas, es decir, ya usted vio que solamente con 30 la curva azul está pegadita en la negra, o sea, es lo mismo. Bueno, continuemos. La otra cosa que iba a decir era, ¿de dónde salió el 99? Ah, pues n-1, ¿no? 100 menos 1, 99, listo. Tenemos unos individuos de por lo menos 65 años, esa va a ser nuestra población objetivo. El estudio es un estudio que va a tomar como referencia una población de individuos de mayores de 65 años que están en buenas condiciones físicas. Eh, um, y las variables que vamos a trabajar, pues hay varias variables, el estudio obviamente no se concentra en una sola variable, pues hay varias características de estudio. Eh, um, Está el número de caídas, el número de caídas en el periodo de estudio, número de caídas, o sea, esto es una variable cuantitativa, discreta. Tiene usted una variable que le dice si ese paciente se sometió a una intervención o no, o sea que si se le aplicó un tratamiento o no. El tratamiento era hacer educación de educación física, llamémoslo de esa forma, y además de la educación física de hacer ejercicios. O sea, esa educación hace referencia a cómo se le enseña a la persona cómo debería proceder en términos de el caminar, por ejemplo, sobre todo a esa edad. Pero entonces, a un grupo, a una parte de los individuos se le dio la educación de cómo caminar únicamente y a otro la educación más ejercicios físicos. O sea, como que hay un control y un tratamiento. Pero bueno, para nuestro caso, la intervención no va a ser importante. Tenemos el sexo, si la persona es hombre o mujer. Tenemos una puntuación en balance, esta va a ser nuestra característica de interés, y tenemos una puntuación en fuerza. Entonces, ¿en qué estamos? Tenemos un tamaño de muestra de 100, tenemos una población de referencia que son individuos de 65 años o más en buenas condiciones de salud, en los cuales se registran una serie de variables. Se registra el número de caídas que ha tenido en el periodo de estudio, se registra si está en control o en tratamiento. En nuestro caso todavía no lo vamos a analizar.
no vamos a hacer una comparación entre control y tratamiento todavía. Lo vamos a hacer la próxima clase, en otro ejemplo, pero bueno. Tenemos el sexo, tenemos dos puntuaciones, una de balance y una de fuerza. Bueno. Y estas puntuaciones de balance y de fuerza son puntuaciones que le dicen a usted que cuantifican como la destreza que tiene la persona en esas dos características, en balance y en fuerza. Entonces, entre más grande sea el puntaje, pues es mayor el balance y mayor sea la fuerza. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es construir un intervalo de confianza al 90% para el promedio poblacional del balance. Juan Camilo, ¿por qué del balance y no de la fuerza? Porque sí, usted lo puede hacer para lo que quiera. Tiene que ser una característica cuantitativa continua, ¿no? Entonces, eh, um, nuestro parámetro de interés, bueno, la característica de interés con la que vamos a trabajar es el balance. Esa es nuestra característica. Y nuestro parámetro de interés sobre lo que queremos hacer inferencia es sobre mu. Es decir, quiero hacer un intervalo de confianza, quiero hacer un intervalo de confianza para el promedio poblacional de los puntajes de balance de todas las personas en la población mayores de 65 años que tienen una buena condición física, que son similares a las que se sometieron al estudio en todas las características que son relevantes en términos de cualquier factor que pueda estar involucrado con el balance. Entonces usted dice, bueno, quiero hacer inferencia sobre mío. Entonces, lo primero que usted tiene varias cosas que hacer. Es decir, lo primero que tiene que hacer es la estimación puntual, ¿no? Lo primero que usted tiene que hacer es la estimación. O sea, necesito estimar mu en esa población. Ah, ¿cómo se hace la estimación? La estimación de mu, recuerde, bueno, si usted quiere escribirlo con el gorrito, lo puede hacer. Puede escribir mu estimado o puede escribirlo así, X barra, ¿no? Puede escribirlo así, X barra. El promedio muestral. Y luego puede hacer el intervalo de confianza. Y luego puede hacer el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza sería, ¿cómo sería el intervalo de confianza? Ah, bueno, me ubico en la estimación, más o menos. Ah, bueno, aquí tengo varias opciones. Puedo utilizar la Z o puedo utilizar la T, pues porque son la misma cosa cuando el tamaño de muestra es grande. Voy a hacerlo con, bueno, de hecho lo voy a hacer de las dos formas para que usted vea que da lo mismo. Entonces usted tiene la opción de utilizar la T. Juan Camilo, ¿importa si la distribución es normal? La verdad es que no, porque como el tamaño de muestra es grande, la Z y la T son la misma cosa, entonces, pero pues vamos a comprobar igual que es normal la población. Con 99 grados de libertad. Ah, bueno, ¿qué confiabilidad tenemos? Tenemos una confiabilidad del 90%. Eso es importante. La confiabilidad nos están diciendo que es del 90%. Si la confiabilidad es del 90%, quiere decir que lo que está en la mitad, obviamente, uno menos alfa, uno menos alfa, lo que está en la mitad es 90%, ¿no? O sea que lo que está en las colitas, bueno, si usted quiere verlo, véalo. Si aquí está la curva es simétrica, eso es lo de menos. El punto más alto es cero, ¿no? Sea Z o sea T, el punto más alto es cero. Entonces usted tiene aquí en la mitad, usted aquí en la mitad tiene el 90%. Listo. Ahí usted tiene el 90% del área. Eso es uno menos alfa. O sea que si usted tiene el 90% ahí,
¿Qué quiere decir de las colas? En las colas, pues usted va a tener el 5% y usted aquí va a tener el otro 5%. O sea, el alfa medios, el alfa medios, claro, si uno menos alfa es 90%, pues alfa le queda de 10, lo que quiere decir que alfa medios es de 5%, ¿no? Es obvio, listo. Ahora, eh, técnicamente yo debería escribir aquí, pues mire, dice n-1, 99, o sea que 1 menos alfa medios. Bueno, ¿cuál es necesitamos estos valores, ahorita los vamos a sacar en R, pero ¿qué percentil corresponden esos valores? Pues al percentil 95, no al percentil 90, al percentil 0.95. ¿Por qué? Porque 90 más 5 pues le da 95. Y pues usted necesita multiplicar por S sobre a raíz de n. Ah, bueno, la n ya la tengo. La n pues es 100. Check. Listo. ¿Qué pasa? Como el tamaño de muestra es grande, Juan Camilo, yo hubiera podido hacer esto. X barra más o menos Z. Bueno, obviamente en lugar de T me toca Z. Aquí no tengo grados de libertad. Aquí yo puedo escribir directamente 0.95 por S sobre raíz de n. Claro, claro que sí podría. Mire que es la misma fórmula. Mire que el intervalo de confianza es lo mismo, solamente que eh, su distribución de referencia la cambió, pero es lo mismo. Ahora, antes de irnos con el promedio, pues necesito calcular el promedio, ¿no? Necesito el promedio de los balances de estas 100 personas. Necesito la N, pues bueno, ya la tengo 100. Necesito la S, la desviación estándar del balance de esas 100 personas. Pero necesito los percentiles también. Hagamos los percentiles de una vez, hagámoslos aquí antes de ir a los datos. Hagamos los percentiles. Es más, y esto es tan fácil que me atrevo a escribirlo, o sea, ya ahorita lo hacemos con los datos, pero bueno. Voy a escribir Q norm, vamos a hacer el primer percentil. Ah, perdón, perdón. Es que aquí tengo un problema con el mouse que me está molestando. Vamos a escribir Q norm de, vamos a escribir Q norm de 0.95, no 97.5, 95, porque usted en la mitad tiene 90 y en la cola 5, 5 más 90, 95, eso le da 1.64. Entonces, esta cantidad, el percentil de referencia, bueno, perdón, esto me quedó, este percentil de referencia le da 1.64 trabajando con la distribución normal. ¿Listo? Si usted tuviera la distribución normal como referencia, le daría 1.64. Vamos a ver qué me da con la T. Vamos a ver qué me da con la T. Con la T, pues bueno, si el percentil en una normal se calcula con Q-norm, ¿cómo se calculará el percentil de una T? Pues, ¿qué es lo más lógico? Pues, si la normal es con Q-norm de quantile norm, pues en R el percentil de una T es QT. QT, ahí está. Entonces usted le hace y bueno, pongámosle 0. ¿Cuál percentil quiere? 0.95, claro. Pero aquí, además de eso, usted tiene que especificar DF. ¿Qué es DF? Ah, degrees of freedom, ¿no? Grados de libertad, degrees of freedom. ¿Cuáles son los grados de libertad en este caso? Ah, pues 99. Dese cuenta que el percentil es el mismo, 95. O sea, el área que usted necesita acumular es 95. La de la colita más lo del centro, 95. Solamente que en la T me toca darle los grados de libertad, 99. Vamos a ver cuánto me dan. Ah, 1.66. ¿Se da cuenta que es aproximadamente la misma cosa? 1.66.
Entonces, trabajando con la T, trabajando con la T, le va a dar que esto es 1.66. Entonces, mire que a la hora de construir el margen de error, en un caso usted multiplica por 1.66, en el otro por 1.64. Juan Camilo, ¿qué es lo mejor? La verdad es lo mismo, son solamente 2 centésimas de diferencia. Eh, um, si la distribución es normal, le aconsejaría trabajar con la T, pero es que es lo mismo, es que son la misma cosa. Entonces, es la misma vaina. Trabaje con la T. Si la distribución es normal, trabaje con la T. Entonces, ¿qué necesitamos para terminar el ejercicio, para terminar la inferencia sobre esta población? Ah, pues, la N la tengo, la N es 100. Pues vamos a ver qué necesito. Necesito el X barra, me falta el X barra, lo tengo que tener. Me falta la S, me toca calcularla. Y la N, bueno, la N ya la tengo, la N es 100. O sea, este ya check. O sea, necesito los datos para poder calcular el promedio y la desviación estándar. Necesito los datos para poder calcular el promedio y la desviación estándar. Si yo ya tengo el promedio y tengo la desviación estándar, pues ya estoy, ya es simplemente cuestión de multiplicar y sumar y ya. Entonces, hagámoslo. Aquí lo voy a hacer. Entonces, voy a ir aquí a R, un segundo. Voy a hacer varias cositas. Eh, lo voy a hacer aquí en R simplemente para hace rato no trabajábamos en R, entonces lo voy a hacer para recordar. Voy a importar los datos. Entonces aquí voy a importar, import dataset. Entonces aquí voy desde texto, es un archivo de texto. Entonces, from text. Eh, lo tengo todo en mi carpeta de la universidad, de la nacional. Entonces voy aquí a UN. Bueno, cursos, probabilidad y estadística. Y las clases. Aquí tengo todo en las clases. Entonces, aquí en algún lado debe estar ese archivo de texto. Se llama geriatra. Yo se lo subí ahí en Moodle. Aquí está, mire, geriatra. Aquí está. Listo. Entonces, open. Simplemente estoy importando los datos. Bueno. A los datos voy a cambiarles el nombre. Voy a llamarlo datos. Ese va a ser mi nombre. Listo. Y aquí están. Aquí están. Aquí están todos los datos. Pilas. Eh, um, mm, un segundo. Ok. Tiene que ponerle, mire que en el archivo original no hay títulos. En el archivo original no hay títulos de las variables. O sea que me toca tener cuidado y ponerle aquí en heading, ponerle que no. Pues porque no hay títulos, ¿no? De forma que, de forma que a usted le aparezca aquí en el encabezado B1, B2, B3, B4 y B5, o sea, variable 1, variable 2. Juan Camilo, ¿qué son esas variables? Pues las que le acabé de decir, ¿no? Listo. Entonces, bueno, voy a importar los datos de una vez, entonces voy a poner aquí importar. Tum, ahí está. Recuerde que este script yo se lo voy a dejar ahí en el Moodle también por si lo necesita. Voy a copiar esto simplemente para tener aquí, voy a ponerle aquí importar datos. Entonces aquí importar datos, ahí está pues esa instrucción ahí toda larga. Obviamente la ruta de acceso para usted va a ser una bien diferente, entonces bueno. Listo, ya tengo los datos. Bueno, vamos a hacer algo que es importante y es, claro, mire que aquí yo tengo eh, um, los nombres de las variables, caídas, intervención, sexo, balance y fuerza. Voy a copiar los nombres de las variables para asignarles es que trabajar con V1, V2, eso se confunde uno, ¿no? Asignar nombres a variables. Entonces, eso es muy fácil. Usted puede usar names. A mí me gusta utilizar call names de columnas también
call names. Entonces, la primera variable es que, mire que tiene, mire que tiene V1, o sea, la variable V1, pues es harto de trabajar con V1, ¿no? V2, pues es que, ¿qué es V2? Entonces, para no estar adivinando ahí siempre, pues uno le pone, pues B1 es caídas, intervención, sexo. Bueno, igual a mí me interesa es B4. Pues listo, no sé, vamos a cambiarle los nombres, listo. Entonces lo ejecuto. Entonces mire que ahora ya usted tiene caídas, intervención, sexo. Es para que no me aparezca el V1. Bueno, ¿es obligatorio? No. Si usted quiere trabajar con V4, pues hágale con V4. Listo. Entonces alguien me puede decir, bueno, listo, pues ya estoy casi que a punto. ¿Por qué? Pues porque necesito el promedio de la muestra, ¿no? ¿Cuál es el promedio de la muestra? Entonces, min de, el promedio, de datos, y le pongo, ¿qué variable balance, ¿no? Necesito el promedio de balance. Entonces, ¿cuánto me da el promedio de balance? Me da 52.83. 52.83. Entonces, mire, este valor me dio 52.83. Listo. Ahora la S. Bueno, vamos a hacerlo con la S. Vamos a sacar la desviación estándar de la muestra. Desviación muestral. Desviación estándar muestral. ¿Cómo se calculaba la desviación estándar en una muestra? Pues SD, ¿no? Standard Deviation. Recuerde, ese min lo que hace es sumar todos los datos y dividir entre n. La desviación estándar le saca la raíz a la varianza, o sea que 1 sobre n menos 1 sumatoria de xi menos x barra todo al cuadrado. Bueno, hace eso por usted. Entonces, datos y balance, ¿no? Por eso es que es chévere trabajar con R, porque esto le hace a uno todo. 19.25. Entonces, vamos a ir por partes. Primero, se estima en la población de todos estos adultos mayores de 65 años en buenas condiciones de salud que el promedio del balance es de 52.83 puntos. La estimación puntual del balance es de 52.83 puntos en la población. Se estima que el puntaje de la población de todos los adultos mayores en buena condición física en términos del balance es del 52 puntos. Perfecto. Muy bien. Esa es la estimación puntual. La tengo. Check. Hagamos el intervalo de confianza. Bueno, ¿cómo se hace el intervalo de confianza? Muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente, es decir, usted no se puede equivocar en esto en los cálculos. ¿Por qué? Porque únicamente tiene que coger el X barra, que ya sabe cuánto le dio 52.83. Tiene que sumarle más o menos 1.66, que es el percentil. ¿Y la S la tiene? Pues sí, la S ¿cuánto le dio? La S es 19.25. ¿Y cuánto le da el tamaño, la raíz de 100? Pues la raíz de 100 es 10. Pues ahí está. Pues si usted necesita hacerlo en R, pues bueno, hágalo en R, eso no hay lío. El intervalo de confianza sería, voy a escribirlo aquí, eh, um, 52.83, es más, es más. Voy a darle un nombre a esto. Aquí esto lo voy a llamar XB de X barra. Ya esto lo voy a llamar S, para no estar escribiendo los números a mano porque me da pena escribir los números cuando estoy utilizando R. Listo, para no estar escribiendo los numeritos. Listo. Entonces lo ejecuto. Ahí está X barra. Aquí está S. ¿Qué me falta? El tamaño de la muestra. Bueno, el tamaño de la muestra es N. N es length de datos balance, ¿no? O sea, 100. Vamos a ver. Sí, 100. Ahí está. 100. Entonces escríbalo. Entonces sería X barra
menos, bueno, 1.66. Si usted quiere escribir el 1.66 a mano, hágale, no hay ningún lío, no hay ningún problema. A mí me gusta escribir la fórmula, o sea, QT de 0.95, y los grados de libertad, ¿cuántos eran? Los grados de libertad eran 99, ¿no? Eh, listo, por S sobre raíz de N. Ahí está. Esto. Juan Camilo, en lugar de esto, ¿podría escribir 1.66 así de una? Sí, hágale, no hay ningún problema. A mí me gusta escribirlo así. Entonces, el límite inferior le va a dar de 49.63, 49.63. Entonces, el límite inferior, vamos a escribirlo aquí, el límite inferior me da de 49.63 y el límite superior me da de, y el límite superior no sé de cuánto me da, pues control C, control V, ¿no? ¿Y qué es lo único que hago? Cambiarle esto por más. Listo. Vamos a ver cuánto me da. 56.02. Listo. ¿En qué unidades está esto? Está en las mismas unidades de la variable original, o sea, el puntaje. Este 49 y este 56. Es más, calculemos el margen de error simplemente por tener el dato ahí. El margen de error, ¿de cuánto me da? El margen de error me va a dar pues, el margen de error es lo mismo que, pues, simplemente coger esta partecita, ¿no? Control C, control V. El margen de error me da de 3.19. El margen de error, el límite superior, el límite inferior, están en las mismas unidades de la variable original. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer fue decir, mire, se estima en la población que, se estima en la población que el promedio de los puntajes es de 52.83. 52.83. Ese es el estimado. El puntaje del balance para todos los individuos de la población con la característica que estamos utilizando, para todos los individuos mayores de 65 años en buenas condiciones físicas, es de 52.83 puntos. Ese es el balance. Y el margen de error me dio de 3.19. ¿Qué quiere decir? Que el límite inferior, o sea, me desplazo para atrás 3.19, me da 49. Este es el límite inferior. El límite inferior me da de 49.63 y el límite superior me va a dar de 56.02. Entonces, con una confiabilidad del 90%, se concluye que el puntaje promedio poblacional de todos estos individuos en términos del balance se encuentra entre 49.63 y 56.02 puntos, porque estamos en las mismas unidades de la variable de estudio. Si fuera pesos, pues pesos. Si fuera metros, pues metros. Si fuera años, pues años. Si fuera segundos, segundos. Si fuera grados centígrados, grados centígrados. En este caso es un puntaje, entonces puntos. Juan Camilo, ¿este intervalo de confianza contiene el valor verdadero? Pues ni idea. Pues ¿por qué? Porque el mu, yo mu no sé qué es. Con una confiabilidad del 90%, puedo decir que está entre estos dos valores. Pero recuerde que ese 90% hace referencia a que si yo hiciera este proceso una y otra y otra y otra y otra vez con diferentes muestras, obvio, con diferentes dardos,
pues el 90% de esos intervalos me va a quedar entre, el 90% de esos intervalos va a contener el valor verdadero, pero este intervalo de confianza en particular, de 49 a 56, ¿contiene el valor verdadero? Pues ni idea. O lo contiene o no lo contiene, punto. O sea, la probabilidad de que contenga el valor verdadero, este intervalo particular, es 0 o 1. No sé si lo tiene o no lo tiene. Ese 90% hace referencia a el proceso iterativo repetitivo de tomar diferentes muestras y calcularles el promedio, el margen de error y hacer el intervalo. El 90% de esos intervalos va a contener el valor verdadero. Este en particular, ni idea. Lo único que puedo decir es que con una confiabilidad del 90%, el promedio de la población, el promedio poblacional del puntaje del balance para los individuos mayores de 65 años en buenas condiciones físicas, que son similares a los que se sometieron al estudio, está entre 49.63 y 56.02. Listo. Juan Camilo, ¿qué pasaría si en lugar de trabajar al 90%, trabajar al 95%? ¿Me va a quedar más amplio o más... ¿Me va a quedar más amplio o más cortico el intervalo? O sea, ¿voy a ganar precisión o voy a perder precisión? Si usted trabaja al 95%, le va a quedar más amplio el intervalo, o sea, va a perder precisión, pero va a ganar confiabilidad. Unas por otras, ¿no? Unas por otras. Em, ¿Qué más le puedo decir yo de este intervalo? Ah, sí, algo muy importante. Vamos a verla, vamos a contestar una de estas preguntas. Ya ahorita le hago unos comentarios sobre esto de la normalidad. Entonces, mire, aquí está el resultado, ¿no? 49.63, 56.02. Esto que está aquí arriba es una función, es una macro, si usted quiere decirlo, es una rutina para poder hacer el intervalo automáticamente, pero usted no la tiene que hacer, es decir, ya le mencioné cómo se hace. Ajá, esta es la parte de la que quería llegar. Hay una escala que se llama escala de Berg, en el que un puntaje menor a 46 puntos indica indica la aparición de caídas múltiples con frecuencia. Es decir, ese 46 puntos es un indicador de que la persona va a tener muchos problemas de equilibrio y va a tener como problemas a la hora de caminar. Entonces, estos resultados que nosotros tenemos indican que el promedio de la población tiene diferencias significativas con el 46. O sea, mi punto de referencia va a ser el 46. ¿Por qué 46? Pues porque es el valor en la escala de Berg que le dice a uno, pilas, personas con este puntaje van a tener problemas de caídas muy frecuentes, son personas que requieren mucha atención. Entonces, la pregunta es, ¿el promedio poblacional difiere significativamente de 46 o no? ¿Por qué? Porque, o sea, mu, usted no tiene ni idea que es igual. Mu, usted no tiene ni idea que es igual. Y mire que el promedio, la estimación le dio de 52. Aquí Sebastián se me adelantó. Gracias, Sebastián. Sí, ya Sebastián dio la respuesta. Sebastián me dice, pues Juan Camilo, mire que el 46 le queda, aquí está 46, ¿sí o no? 46 está como por aquí, 46. ¿Pertenece al intervalo? Pues no. O sea que hay suficiente evidencia en la muestra para declarar que
el promedio de la población difiere significativamente de 46. Es decir, podemos asegurar con una confiabilidad del 90% que el promedio de la población difiere significativamente, difiere sustancialmente de 46. Porque, claro, el censo no lo hice. El censo no lo hizo. O sea, yo no sé a qué es igual 40, yo no sé si mío es igual a 46 o no. Yo no tengo ni idea. Yo tengo un estimado que me dio de 52. Entonces alguien me puede decir, alguien puede ser el abogado del diablo y decir, no, ese 52, alguien puede decir, el estimado le dio 52, pero ese 52 le da, está dando 52 es porque como usted tomó una muestra, pero si usted hiciera el censo, le va a dar 46. Solamente que como tomó una muestra, pues su muestra no va a ser exactamente igual al promedio. Entonces, ese 52 realmente no difiere del 56. Claro, asuma por un segundo que el promedio de la población es 46. Asuma por un segundo que el promedio de la población es 46. Si usted tomara una muestra de la población, ¿el promedio muestral le va a dar exactamente igual a 46? No, le va a dar de pronto 48.3 o le podría dar 52.83. Claro, es decir, como usted tomó una muestra y no hizo el censo, si el promedio de la población fuera 46, es perfectamente posible que el promedio muestral le dé 52. Ahora, la pregunta es, ¿será que yo sé que es posible, pero ¿será que eso es muy probable o no? Y la respuesta es no, pues porque el 46 me cae por fuera del intervalo. Entonces, como el 46, como el punto de referencia, cae por fuera del intervalo, concluimos que hay suficiente evidencia estadística en la muestra para declarar diferencias significativas del promedio poblacional respecto a 46. Es decir, como todo el intervalo está por encima de 46, vamos a decir que no va a haber problemas de balance, que los individuos en esa población tienen un balance de alguna manera adecuado en el sentido que em, hay una diferencia significativa respecto al 46, que era el punto de referencia para declarar problemas. Y repito, alguien me puede decir, no, pero si su promedio poblacional es 46, eh, alguien puede decir, no, pues, pero es perfectamente posible que el promedio muestral me dé 52. Pero entonces nosotros decimos, ok, pero es muy poco probable que eso ocurra, porque mire que el intervalo de confianza al 90% no incluye el valor 46. Entonces, existen diferencias significativas respecto al 46. Ahora, pilas, acá hay dos comentarios importantes. El primero es, alguien muy, eh, um, eh, alguien muy, sin ser ético, alguien con falta de ética, puede decirle, supongamos que si la población tuviera, si la población tuviera un puntaje de 46, supongamos que entonces el gobierno o una entidad privada o un inversionista va a darle plata para invertir en el tratamiento de los individuos. Es decir, supongamos que va a haber una inversión, supongamos que va a haber una intervención en términos monetarios si los individuos tuvieran problemas de balance. Entonces, mire que el intervalo no cubre el 46. Entonces, la respuesta que yo tengo que dar, no es necesaria la intervención, no es necesaria, eh, um,
no es necesaria la plata porque pues los individuos no tienen ese problema de balance porque el intervalo de confianza es superior, o sea, todo está perfecto. Entonces alguien falto de ética, y yo he visto pasar esto desafortunadamente, empiezan a jugar con la confiabilidad. Entonces dicen, ah, no, pues como yo quiero la plata, entonces dicen, no, pues aumentemos la confiabilidad. Como usted a medida que aumenta la confiabilidad, aumenta la longitud del intervalo. Entonces dicen, ah, no, venga, en lugar del 90, trabajemos con 99.999999 para que el intervalo se vea más amplio y así contenga el valor verdadero. Ah, pues así contenga el, perdón, y así contenga el valor de 46. Y entonces así tenemos cómo justificar que nos den la plata. ¿Sí me hago entender? Como jugar, eso no, eso está muy mal. Jugar con la confiabilidad para obligar una decisión, eso está muy, muy mal. Si usted quiere, si alguien quiere recursos, los recursos no se logran jugando con la confiabilidad a ver si es que el 46 hace parte del intervalo para poder justificar la intervención. No, eso está muy mal hecho. Uno, antes de empezar el estudio, uno dice, voy a trabajar con una confiabilidad del 99% y punto. O del 95 o del 90, punto. Uno no se pone a jugar artificialmente con la confiabilidad, pues para ver si eh, se gana el funding o no se lo gana. Bueno, número dos, eso. Número tres, existen diferencias significativas en términos estadísticos respecto a 46. O sea, el 52 difiere significativamente, sustancialmente del 46, pues porque no pasa por el intervalo. Entonces decimos, ok, al parecer los individuos no tienen problemas de balance porque, pues mire que los límites del intervalo están por encima de 46, o sea que estamos bien. O sea, no necesitamos la intervención, no necesitamos el dinero. Listo. Ahora, hay otro punto importante y es que, bueno, nosotros, por lo menos yo no soy un experto en este tema del balance y en este tema fisiológico. Entonces, mire que la diferencia de 46 respecto al 49 es apenas de 2 puntos. Entonces, existe una cosa que uno tiene que hacer en todos los casos es asesorarse del experto en estos temas, por ejemplo, en este tema fisiológico del balance, de ¿será que esos 2 puntos son lo suficientemente grandes como para que importen o no? Es decir, una cosa es la significancia estadística, que en este caso ya la declaramos y ya la población, ya con una confiabilidad del 90%, la población difiere significativamente del 46. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque el intervalo no pasa por acá. Ahora, en términos prácticos, en términos del puntaje, o sea, aquí necesitamos es un profesional, aquí necesitamos alguien que sepa de esto en particular, un experto de esta escala. Y me diga a mí si estos 2 puntos de diferencia o estos, bueno, de 46 a 52 hay 6 puntos. Estos 6 puntos de diferencia son en términos prácticos muy importantes o no. Entonces, bueno, yo me empapé un poco de la escala antes de la clase y yo ya sé que este 52 realmente es un valor del cual no hay que preocuparse respecto al balance, pero, pero uno tiene que asesorarse de alguien experto en el tema para saber si este 52 realmente, en términos prácticos, es un valor del que uno se deba preocupar respecto al balance. O sea, existe la diferencia práctica y la diferencia significativa. La diferencia significativa es la diferencia que se establece en términos estadísticos, como en términos poblacionales. Y la diferencia práctica es la del experto, la que usted le dice pilas. Este puntaje es importante, este puntaje no es importante, etc. Aquí dice Hugo una pregunta. ¿Se podría dar ese diferido en porcentaje? ¿Se afecta el rango de confiabilidad? No estoy seguro de entender la pregunta, Hugo. Eh, um,
De lo que entiendo de la pregunta es, estos valores están en unidades de la variable, o sea, en puntaje. Estos no son porcentajes. Estos son variables, estos son valores eh, um, estos son valores, ¿cómo se dice? En las unidades de medición de la variable original. Estos no son porcentajes. Ahora, uno podía calcular diferencias en términos porcentuales, o sea, como ¿qué tanto difiere 46 de 52 en términos porcentuales? Sí, uno podría hacer ese cálculo, sí. Pero el experto, el que sabe mucho de esa escala, es el que me debe decir a mí, sea que esté trabajando en puntos porcentuales o en la variable original, en la escala original, si esa diferencia es lo suficientemente grande como para preocuparme. Entonces, claro, alguien, sí, Hugo, uno podría calcular en términos porcentuales cuánto es la diferencia respecto a 46. Sí, no hay ningún lío. Pero es el experto el que me dice a mí en puntos porcentuales o en la escala original, me dice a mí si esa diferencia es importante o no. ¿Listo? Entonces, una cosa es la diferencia estadística, que es respecto a la población, y la otra cosa es la práctica, que esto en términos prácticos, ¿qué significa? Listo. Último comentario y con este termino la clase. Juan Camilo, usted me dijo que este intervalo de confianza me sirve si la distribución es normal. O sea, yo puedo utilizar la T si la distribución es normal. Bueno, en este caso la Z, la T es la misma cosa porque el tamaño de muestra está grande, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Pero supongamos que usted no tuviera 100, sino tuviera 20 individuos. Si usted tuviera 20 individuos en lugar de 100, ahí la Z ni de fundas la puede usar. No la puede usar, le toca la T. Necesariamente, le toca la T. Le toca la T. Pero para poder utilizar la T, la población tiene que ser normal. Tiene que ser normal. Uy, Juan Camilo, ¿cómo hago yo para saber si la población es normal? Usted tiene, bueno, de hecho hay muchas formas. Por ahora usted tiene dos armas. La primera es calcular la media y la mediana. Calculemos la media y la mediana. Vamos a ver cuánto me da la media y la mediana. Es más, vamos a hacer el summary. Summary de datos. Y aquí le voy a poner balance. Vamos a ver cuánto me da. La media y la mediana me da de 51 y 52. Si estos valores hubieran dado muy diferentes, yo digo, uy, esto no es normal ni de fundas, ¿no? Porque recuerde que si usted tiene distribuciones sesgadas, la media y la mediana le dan valores muy diferentes. En las distribuciones simétricas, esos dos valores son muy parecidos. Entonces, una primera arma para descartar la normalidad es calcular la media y la mediana. Si la media y la mediana le dan similares, bueno, usted no tiene razones para dudar, no tiene razones para descartar la normalidad. ¿Por qué? Porque si la mediana y la media le dan muy diferentes, ahí mismo usted tiene que decir, no, esta distribución no es normal. Bueno, nos está dando muy similar. O sea, todavía no puede descartar la normalidad, pero no tiene indicios para sospechar de que la distribución no fuera normal. Otra manera gráfica de verlo es haciendo un histograma, que está aquí. Usted hace el histograma. ¿Cómo se hace un histograma en R? Ist. Listo. Ist. Si ese histograma se parece a la normal, así como en este caso, como la curva, pues eso es una manera de revisar la normalidad. Hay otro gráfico que está aquí, se llama QQ-plot, que creo que lo vimos, pero no estoy seguro. QQ-plot. De hecho, en R se hace así, QQ-norm. ¿Por qué se llama QQ? Porque usted en el eje Y grafica los percentiles de la muestra y en el eje
X grafica los percentiles de una distribución normal. Entonces, si los puntos le caen sobre la línea recta, usted está a salvo. Usted dice, ah, bueno, eh, no hay ningún lío porque los percentiles de la muestra corresponden con los percentiles de una distribución normal. Entonces hay como una correspondencia, digámoslo de esa forma. Entonces no hay razones para dudar de la normalidad. Mire que apenas hay un par de punticos aquí que se me sale, unos 2 o 3 punticos que se me salen de la línea. De hecho, solamente hay uno. Este se me sale feo. Este no está sobre la línea, pero no es un problema. O sea, cuando usted ve puntos así súper lejos de la recta, es que usted dice, uy, no, esto no es normal. En este caso solamente tengo un puntico, bueno, de pronto dos. Eso no es eso es natural, digamos. Cuando usted tiene muchos puntos fuera de la recta o que están demasiado lejos, ahí sí, preocúpese. Entonces, usted tiene dos métodos gráficos para ver si la población es normal o no. Aquí está la instrucción, qplot. Si usted quiere replicar el gráfico, pues ahí le dejo la instrucción. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué hicimos hoy? Hoy aprendimos a trabajar con otro intervalo de confianza cuando la variabilidad de la población es desconocida. Aprendimos a trabajar con la distribución T. Aprendimos a trabajar numéricamente pues con los márgenes de error, con el intervalo de confianza. Hicimos la aclaración entre la diferencia significativa en términos estadísticos y la diferencia práctica. Y listo. Hicimos eso. Pensé que nos iba a rendir más, no fue así. La próxima clase vamos a trabajar con intervalos de confianza para la varianza y vamos a trabajar con intervalo de confianza para la proporción de una población. Listo. Y después vamos a trabajar con intervalos de confianza para dos poblaciones, para comparar poblaciones. Listo. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por asistir.